Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Agradecemos las facilidades al Museo Memoria y Tolerancia para permitirnos hacer este acto en este espacio. Vamos a pedirle a Mili Cohen, vicepresidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, nos dirija unas palabras de bienvenida. Y para mí es un honor recibirlos en el museo en este día tan significativo. A 78 años de la liberación de Auschwitz, aún hay muchas lecciones por aprender. El Museo Memoria y Tolerancia está comprometido con la educación en valores y la memoria histórica para fomentar una cultura de paz. Durante la creación del museo, les comparto, me involucré profundamente en toda la tarea de investigación y contenido. Durante esos años visité Auschwitz, leí libros, escuché testimonios y vi documentales. De entre todo lo que pasó por mis manos, recuerdo un libro en especial que me dejó huella. Este libro contiene una recopilación de cartas escritas en los meses posteriores a la liberación por sobrevivientes aún turbados por el horror vivido en los campos. Cartas dirigidas a algún familiar lejano, amigos, autoridades. Cartas en diferentes idiomas, con sellos de distintos países. Todas ellas escritas con la esperanza de encontrar con vida a un padre, a una madre, a hijos o a hermanos. Y también con la fe de que el mundo los escuchara y de que los ayudara a reconstruir sus vidas. Les comparto un fragmento de una de estas cartas, escrita por un sobreviviente llamado Luba, que me conmovió. Queridos amigos, dice la carta, sabíamos que el mundo es malo con nosotros, pero aún así confiábamos en lo profundo del corazón, que si permanecíamos con vida, hallaríamos un mundo que nos recibiría amablemente, que se arrepentiría de sus acciones. En realidad, el mundo está peor que antes de la guerra. Por lo visto, la humanidad ve en nosotros a las víctimas de sus acciones. Y al verlas reflejadas en nosotros, se asustan de sí mismos y nos odian o se odian aún más. Pero nosotros tenemos una gran verdad en nuestros corazones, la verdad de nuestra inocencia, de nuestra rectitud, y eso nos da la fortaleza. Pareciera que la pesadilla de las víctimas de los campos de concentración se hubieran hecho realidad. El mundo no quería saber. No se atrevía a imaginar, o en otras palabras, deseaba desviar la mirada y tapar sus oídos al episodio más infame y vergonzoso de la historia, en donde se demostró la capacidad destructiva del hombre. Un mundo en donde todos se sabían responsables en una medida u otra, porque la historia y los gustos entre las naciones demuestran que la conciencia es libre de pensar a pesar de la opresión y la mudez de quienes pudieron hablar y no lo hicieron. Hoy, que por fin el mundo escuchó y existen museos, memoriales y conmemoraciones como estas, la lucha es en contra del olvido, porque no hay que olvidar que lo inconcebible fue concebido, que lo imaginable fue imaginado, que lo imposible fue pensado por mentes cultas, que lo impensable también sucedió y lo imposible fue posible también por la colaboración de millones de personas. Pero lo incomprensible hasta hoy sigue siendo incomprensible. La necesidad de seguir aprendiendo del genocidio que marcó la ruptura en la conciencia humana, que puso en evidencia la capacidad autodestructiva del hombre, es precisamente porque tanto como masacres y genocidios se han seguido ocurriendo a los ojos del mundo, sin que el hombre, aquel que, como escribe Primo Levi, desapareció en Auschwitz, reaparezca de nuevo. El holocausto y sus herramientas educativas no solo son relevantes cuando hay actos de antisemitismo, son relevantes siempre, hoy más que nunca, con el resurgimiento de la polarización y la violencia en contra del diferente, del extranjero, del blanco, del negro, el migrante, el rico o el pobre. Desgraciadamente, la cara del odio es infinita. Ahí donde hay odio
y violencia, el Holocausto sirve de brújula a la humanidad, porque nos muestra las terribles secuelas humanas de la maldad, del mismo modo que nos enseña sobre el enorme poder del amor, la empatía y el compromiso humano. No podemos ser indiferentes a lo que actualmente sucede en el mundo, porque como escribe el historiador Ian Cashaw, la carretera Auschwitz la construyó el odio, pero la pavimentó la indiferencia. Esta misma indiferencia seguirá construyendo, si nos aislamos en el silencio, otros campos, otras muertes, y por qué no, otros Auschwitz. Le pedimos ahora a la presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega Hernández, nos dirija un mensaje. Amigos y amigas, este enero, como cada año, nos reunimos a honrar la memoria de las víctimas y los o las sobrevivientes de la Shoah. Ya he dicho en otro momento que esta fecha nos debe mover a recordar el Holocausto como un continuo en la humanidad y no como un momento en el pasado. Una línea que nos permita entender que las víctimas y sobrevivientes tenían una vida, un pasado, un presente y un futuro que les esperaba antes de estos actos calamitosos que no solo marcaron vidas, sino cambiaron el rumbo de la humanidad, que hicieron que comprendiéramos nuestra naturaleza humana de forma radicalmente distinta. Hoy, como cada 27 de enero, nos reunimos para recordar la memoria de las víctimas del Holocausto. En este año, el tema guía elegido por Naciones Unidas es hogar y pertenencia. Se considera necesaria la reflexión sobre las formas en que las víctimas fueron amoldando sus ideas de hogar y de pertenencia a medida que se iban enfrentando a los violentos ataques antisemitas durante el Holocausto y del significado de estos dos términos para los supervivientes durante los años inmediatamente posteriores a la guerra. Cuando nos afligimos por la ausencia de hogar o por la ausencia de vínculos, pensamos en soledad, en exclusión, en tristeza, en discordia, países, espacios sin nombre. ¿Qué requiere un lugar para que lo llamemos hogar? ¿Qué implica la pertenencia? ¿Hogar es nuestra casa? ¿Es nuestro barrio? ¿Nuestra ciudad? ¿Nuestro país? ¿Qué es aquello que compartimos con otros y con otras que nos hace pertenecer? Sabemos que a través de la ideología nazi se seleccionaba quién podía reclamar a Alemania como su hogar. Y no solo Alemania, Europa entera se convirtió en un sitio hostil para personas judías, personas con discapacidad, personas de la diversidad y muchas otras que no eran consideradas dignas, con base en esta ideología de exclusión y estigmatización. El peligro de etiquetar, de estigmatizar, de permitir que el prejuicio gobierne las acciones, fundamente las políticas, justifique las normas jurídicas, es precisamente lo que jamás debemos olvidar. Discriminar tiene que ver con el despojo de eso que llamamos hogar y nuestra pertenencia comunitaria, dejarnos desnudas, afuera, sin ser que merezca ser visto. ¿Es el hogar donde nos sentimos seguras? ¿Pertenecemos solamente a aquel sitio en el que somos bienvenidos o bienvenidas? ¿Será que nuestro hogar es donde ubicamos nuestros símbolos o convertimos un espacio en nuestro hogar a través de ellos? Quizá por ello, continuar con los símbolos, con las tradiciones, sea una forma de avivar el fuego del hogar y de la pertenencia. Compartir la cena, desear un feliz y dulce año, besarnos antes de dormir, son signos de pertenencia. Maya Angelou inicia su poema titulado Una verdad valiente y sorprendente diciendo: nosotros, esa gente, en un planeta pequeño y solitario, viajando por el espacio informal, estrellas distantes del pasado, a través de soles indiferentes hacia un destino donde todas las señales nos dicen que es posible e imperativo que aprendamos una verdad valiente y sorprendente. Esa verdad es precisamente cuál es nuestro hogar y cuál es nuestra pertenencia. ¿Cómo nos reconocemos como seres humanos, iguales, autónomos? Para algunos el hogar es donde están sus pertenencias o lo que reconoce como su techo. Para otros, donde comparte con quienes llama familia. Quizá el hogar es donde nos espera nuestro gato, donde se encuentra nuestra cama, donde está nuestra calma.
Hogar es donde no tenemos miedo. Hogar es donde no nos sentimos perseguidas. La añoranza es universal, no estamos aislados. Descubrir que compartimos estos sentimientos nos hace precisamente pertenecer a un todo humano. Necesitar eso que llaman el calor de hogar es aquello que compartimos no solo la especie humana, sino todos y todos los seres vivos. Ese sentido de pertenencia, de verte reflejada en los demás, de entender que miramos las mismas estrellas, se perdió durante la Shoah. Ustedes, nosotras, todas las personas soñamos, sentimos temor, esperanza, frío, ternura, sonreímos, lloramos, sentimos furia, angustia, felicidad, euforia. Estamos hechas de carne y hueso, de sueños y miedos, de triunfos y derrotas, de vida y muerte. Creernos distintos, pensar que la diversidad nos clasifica, es precisamente el error que hoy, que cada 27 de enero, recordamos al honrar la memoria de quienes perecieron a manos del odio y de la indiferencia. Quizá el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Hogar es el trato digno, el amor, el respeto, la paz. Hogar es donde soy aceptada, no soy juzgada, donde no soy etiquetada, donde no soy excluida, limitada, mutilada, asesinada. Hogar es donde no siento frío, indiferencia. Hogar es donde no hay odio, violencia, discriminación. El hogar es y no es al mismo tiempo, porque aunque hoy muchos tenemos el privilegio de tener una habitación donde sentirnos seguras y compartir el pan y el vino, vivimos todavía un mundo en donde las mismas manos que abrazan, ahorcan, las mismas bocas que reconocen, insultan, las miradas que admiran, ignoran, donde el mismo corazón que ama, odia. La igualdad es la garantía de la universalidad de los derechos, precisamente porque todos, todas, todes pertenecemos a este mundo, merecemos el mismo trato, el mismo valor, porque no hay seres humanos de primera y de segunda. La enseñanza para el mundo fue la urgencia de reconocer y garantizar los derechos humanos para todas las personas, sin excepción. La enseñanza fue que el prejuicio acaba justificando el exterminio. La experiencia del siglo pasado nos deja esta lección. Los mandatos del Estado no cumplen con imperativos morales simplemente por provenir de las estructuras jurídico-políticas del propio Estado. Es imperioso partir de la pertenencia de todas las personas a la especie humana. Los actos de exterminio en contra de toda la población judía y otros grupos de personas también considerados inferiores durante el Tercer Reich, como las personas con discapacidad, fueron la culminación de un proceso de discriminación y violencia que permeó en la sociedad hasta justificar el mal por el mal. Si bien entre las víctimas del nazismo puede contarse a polacos, gitanos, comunistas, homosexuales, lesbianas, prisioneros de guerra soviéticos, entre otros, ciertamente fue la población judía el blanco central del régimen nazi. Lo que fue único en el Holocausto fue la totalidad de su ideología y su traducción de un pensamiento abstracto hasta un asesinato planeado, lógicamente implementado. Y justo el reconocimiento de este día tiene un doble propósito. Por un lado, urgir a los Estados miembros de Naciones Unidas para desarrollar programas educativos que tiendan a perpetuar la memoria de la tragedia en las generaciones futuras para prevenir que los genocidios ocurran de nueva cuenta, y por otro, rechazar de manera tajante cualquier negación del Holocausto como un evento histórico, condenando sin reserva cualquier manifestación de intolerancia religiosa, incitación o acoso a la violencia. No olvidar para no repetir. Por eso, el mediodía de hoy, invitamos a un grupo de personas jóvenes a una visita guiada por este importante museo y una charla con una persona sobreviviente, porque creemos imperioso seguir recordando, seguir insistiendo en que los prejuicios crecen, escalan, se multiplican como la hiedra y acaban ocultando lo verdadero, la igual dignidad de todas las personas. A veces se piensa que se exagera cuando se señalan y se buscan eliminar los discursos discriminatorios. Escudados en la libertad de expresión, buscan justificar supuestas maneras distintas de pensar. Lo cierto es que esta fecha, además de recordar a las mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas que perecieron en la Shoah, pretende precisamente señalarnos que los prejuicios escalan,
adquieren un peso tal en el imaginario social que justifican la barbarie, la normalizan. La expoliación del hogar, el borrado de la pertenencia, despojan también de humanidad. Jamás una sociedad que aspira a ser igualitaria puede permitir discursos discriminatorios ni de odio en nombre de una libertad sobre la que descansa. La tolerancia es un valor que solo tiene cabida dentro del marco del respeto a la dignidad, a la igualdad y a la libertad de cada una de las personas. Destruirlas en nombre de sí mismas es suicida. ¿Podemos ubicar nuestro hogar en los valores de una democracia? Yo pienso que sí. El respeto, el trato digno, la paz, la igualdad y la libertad son nuestro hogar. La pertenencia a esos ideales es su cemento. Dice Angelo al final de su poema: tenemos el poder de crear para esta tierra un clima donde cada hombre y cada mujer pueda vivir libremente, sin falsa piedad, sin miedo paralizante. Cuando lleguemos a eso, debemos aceptar que nosotros somos la posibilidad, somos el milagro. La verdadera maravilla de este mundo, eso es cuando, y solo cuando, lleguemos a eso. Entender que el hogar es el aire que compartimos, es el mismo cielo que todos miramos y la luna que a todas nos ilumina. Que la pertenencia es el respeto y la inclusión, es la universalidad de la igualdad, es la conciliación de la humanidad. El 27 de enero debe ser parte de un ejercicio colectivo de reconstrucción de las historias nacionales y de su enclave en la universal, de entender cómo los procesos del pasado influyen en el futuro y de cómo los errores y los horrores del pasado no se deben y no se pueden volver a cometer. Para continuar, queremos darle el uso de la voz al excelentísimo señor Svital, embajador de Israel. El jueves 27 de enero se llevará a cabo una ceremonia en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el lema Hogar y Pertenencia. En ese mismo lugar, el 1 de noviembre de 2005, se adoptó la resolución propuesta, liderada por Israel y copatrocinada por 104 Estados miembros, que designa el 27 de enero como el Día de Conmemoración del Holocausto. Esta resolución rechaza cualquier negación del Holocausto como un evento histórico, insta a los Estados a desarrollar programas educativos que instruyan a las generaciones futuras sobre los horrores del genocidio y condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso, violencia contra personas o comunidades basadas en su origen étnico o creencias. También exige la preservación activa de los sitios del Holocausto, incluidos los campos de exterminio, las prisiones nazis, el establecimiento de un programa de la ONU de divulgación y movilización sobre el recuerdo y la educación del Holocausto. El tema de este año debería recordarnos nuestra responsabilidad con la humanidad hacia las víctimas de crímenes atroces, contrarrestar el discurso de odio y los prejuicios, así como hacer todo lo posible para evitar que se sienten las bases para un próximo genocidio. En su sitio oficial, la Agencia de Educación y Ciencia de la ONU elabora sobre el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto de la siguiente manera: el Holocausto afectó profundamente a los países en los que se perpetraron los crímenes nazis, pero también tuvo implicaciones y consecuencias universales en muchas otras partes del mundo. Los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar el trauma residual, mantener políticas de memoria efectivas, cuidar los sitios históricos, promover la educación, la documentación y la investigación. La responsabilidad implica educar sobre las causas, consecuencias, dinámicas de tales crímenes para fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías del odio. Dado que el genocidio y los crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones, estamos siendo testigos de un aumento global del antisemitismo y los discursos de odio.
esto nunca ha sido tan relevante. El antisemitismo se ha comparado con el canario en la mina de carbón, algo cuya sensibilidad a las condiciones adversas lo convierte en un indicador útil en tales condiciones, algo que advierte de la llegada de un peligro o problema mayor. Esta sensibilidad hacia la injusticia y el odio que llevamos en nuestros genes y que corre por nuestras venas debe convertirnos a los judíos de todo el mundo en miembros de la sociedad que actúen con responsabilidad, dispuestos a denunciar y luchar contra la discriminación, la deslegitimación y la opresión de las minorías. En el espíritu de uno de nuestros mayores sabios, Rabino Akiva, quien dijo: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a los demás. Diría yo, lo que ha sido dañino para ti a lo largo de los siglos, no permitas que otros lo experimenten. El famoso escritor, poeta y director de teatro alemán, Bertolt Brecht, advirtió sobre la amenaza permanente del fascismo, diciendo: no se alegren de su derrota, hombres, porque aunque el mundo se puso de pie y detuvo al bastardo, la perra que lo dio a luz está en celo otra vez. Recientemente hemos sido testigos en 3 de las principales ciudades del México tolerante y multicultural del intento de bandas de música neonazi de actuar y reunir simpatizantes de esta ideología despreciable. Quisiera aprovechar la oportunidad y felicitar a través de usted, señora secretaria de Cultura, a las máximas autoridades de la Ciudad de México por su rápida y inequívoca acción, y aplaudir al secretario de Gobierno, Martí Batres, quien alertó sobre el atractivo de esta ideología frente a la juventud y llamó a la inclusión de la enseñanza de este periodo oscuro de la historia en el currículo del sistema educativo. Declarar el autocompromiso de tolerancia cero hacia la discriminación y el discurso de odio, y enfatizar sobre la importancia de la educación, y hacerlo aquí, en esta sede en particular, sin duda repercutirá y con suerte atraerá a mexicanos de todas las edades y orígenes para visitar la impactante exposición permanente que se muestra en este increíble museo. En cuanto a los aspectos pedagógicos profesionales que acabo de mencionar, estoy convencido, y no platiqué de eso con la doctora Vendrés, pero estoy convencido todavía de que la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem estaría encantada de ayudar a las autoridades pertinentes de la ciudad. Gracias. Para continuar, le pedimos al señor Alberto Romano, presidente de Tribuna Israelita, nos dirija un mensaje. Estamos hoy aquí reunidos en este importante recinto con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Sin duda, una de las mayores tragedias de la historia humana. Como recordarán, y ya lo hemos hablado varias veces hoy, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a 6 millones de judíos, así como a millones de otros miembros de grupos minoritarios, tales como gitanos, personas discapacitadas, ya sea física o mentalmente, oponentes políticos e incluso por sus preferencias sexuales. Todos ellos exterminados en campos de concentración que en realidad eran campos de exterminio. En este día se recuerdan las víctimas del Holocausto y se reflexiona sobre la importancia de prevenir actos de discriminación y violencia que pudieran suceder en el futuro. Tristemente, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos podido documentar cómo se ha llegado al exterminio, la marginación, el destierro, provocados siempre por estereotipos creados o inventados
violentados por intereses políticos, religiosos o económicos. Es difícil entender que los seres humanos pierdan la capacidad de reconocer y respetar al prójimo en sus diferencias, y así atentar contra la integridad física y moral de las personas. Quiero compartirles que en lo personal soy descendiente de víctimas del Holocausto. Mi abuela, por fortuna, salió de Europa un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por otros motivos igualmente persecutorios y que paradójicamente le salvaron la vida. Sin embargo, su familia no tuvo la misma suerte y todos ellos, sus padres y hermanos, perdieron la vida en el Holocausto. Después de vivir en sociedades turbulentas, discriminaciones y persecuciones, mi abuela tuvo la suerte de llegar a la Ciudad de México. Es aquí donde por primera vez respiró aires de libertad, encontró una sociedad con enormes valores, tales como la inclusión, la libertad de credo, respeto al prójimo, entre otros. Estos valores, para quienes en las últimas décadas hemos nacido y crecido en esta maravillosa ciudad, así como en el resto del país, parecieran valores dados. Sin embargo, basta estudiar un poco de la historia de las diferentes sociedades y países del mundo para reconocer y valorar la maravillosa oportunidad de vida de la que gozamos los mexicanos. Y es por eso que en México, sociedad y gobierno, debemos rechazar cualquier forma de discriminación, racismo, xenofobia y antisemitismo, así como la negación o minimización del Holocausto. Manifestaciones dañinas todas que afectan a la sociedad en general. En la actualidad, vemos con gran preocupación la creciente violación de los derechos humanos que se promueve a través de las redes sociales, así como claros mensajes de odio que tratan de promover ideas nazis. Este año, el tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas es Hogar y Pertenencia. Tema importantísimo, ya que la discriminación y las persecuciones provocan destierros y migraciones, obligando a las personas que sufren de estos actos a abandonar sus hogares, sus ciudades y sus países, perdiendo el sentido de pertenencia que todo ser humano requiere para vivir en sociedad, en armonía y en paz. Como representante de la comunidad judía de México, agradecemos a la Ciudad de México y a COPRED en este acto conmemorativo que reafirma su compromiso de lucha contra el antisemitismo, racismo y toda otra forma de intolerancia y discriminación que pueda conducir a actos violentos contra cualquier grupo de la sociedad. Y para continuar, le pedimos a la profesora Nina Medrés, presidenta de la Asociación Yad Vashem de México, nos dirija unas palabras. En este año estamos conmemorando en Yad Vashem 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Este acontecimiento simboliza la rebelión que se llevó a cabo en diferentes guetos, en diferentes comunidades, en contra del régimen nazi, que oprimía, rebajaba, asesinaba sistemáticamente poblaciones judías enteras en Europa, el norte de África y los Balcanes. Esta rebelión forma parte importante de la historia de la Shoah como símbolo del valor en condiciones de desventaja absoluta, hambrientos, enfermos y con pocas posibilidades de ganar, eligieron cómo morir, libres luchando y no exterminados. Entre 1942 y 43, quienes vivían en los guetos se dieron cuenta que su destino final sería el exterminio. Fue entonces que se organizaron diversos grupos para resistir, conformados principalmente por jóvenes de distintos movimientos juveniles, prácticamente sin ninguna ayuda de un liderazgo comunitario. Eso se debió a que en la mayoría de los casos los líderes comunitarios habían sido los primeros en ser deportados con el fin de desarticular dichas comunidades. La noche del 19 de abril del 43, que es la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, que simboliza para el mundo judío la fiesta de la libertad y la renovación, estalló la lucha armada en contra de los nazis. Hubo dos grupos de jóvenes que lucharon lado a lado por diferentes movimientos y diferentes ideologías, se unen
y se rebelan en contra de los nazis. Juntos lograron mantener a la SS y a los nazis fuera del gueto y resistir durante casi un mes. Durante 4 días mantuvieron izada las banderas de Polonia y la azul y blanco que representa al pueblo judío, que se veían desde lejos, dando un mensaje de triunfo y ánimo a la población polaca. Los nazis dieron a los sublevados la opción de dejar las armas y rendirse el día 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler. Ante la negativa, tomaron la decisión de arrasar con el gueto. Sin embargo, eso no resultó tan fácil. Tras casi 3 semanas, el humo y el fuego obligaron a muchos de los sobrevivientes a salir, unos por los sistemas de alcantarillado, y al final unos pocos sobrevivieron. Isaac Ante, que en su nombre polaco, Isaac Zuckerman, sobreviviente del levantamiento del gueto de Varsovia, llega a Israel y con otros sobrevivientes forma el kibbutz, Lojamea Getaot. Él dice lo siguiente: no creo que este levantamiento se debe de analizar en términos militares. El resultado no dejó lugar a duda, pero si hay una escuela en la que se enseña la fortaleza del espíritu, el levantamiento deberá ser el tema central. Es necesario aprender que tras años de vivir en condiciones inhumanas, quienes se encontraron en el gueto tuvieron la fortaleza para levantarse en contra de sus verdugos y escoger ellos mismos cómo iban a morir. La elección era simple: Treblinka o rebelión. Rendimos homenaje así a todos y a cada uno de nuestros hermanos que encontraron la fuerza, el ánimo y el valor para defender su dignidad. Nos enaltece como pueblo y nos marca el camino a seguir, por ellos, por nosotros y por las generaciones venideras. Luchemos en contra de la discriminación, el odio, la falta de tolerancia, la agresión y la violencia. Si no lo hacemos, nos llevaría solamente a la destrucción y a la pérdida de la esencia humana. Está en nosotros la elección. Muchas gracias. Para continuar, le pedimos que suba de este lado a León Maxner, hijo de sobreviviente Abraham Maxner. Realmente no esperaba ahorita decir unas palabras, pero lo único que les puedo decir es que, y palabras de mi papá, que en paz descanse, murió a los 89 años, nos platicó bastante de lo que pasó en aquellos años y lo que me dejó en muy cortas palabras. Dijo: la vida sigue y nunca se den por vencidos. Luchar por los ideales, y uno de los ideales más importantes es respetar al prójimo y eliminar esa discriminación que es tan terrible. Muchas gracias y no tengo más que decir. Vamos a hacer un minuto de silencio por todas estas víctimas del Holocausto.